Hola, ¿cómo están? Soy Elis Cervallán Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y Elis, quiero preguntarte algo. En 2019, yo sé que tú fuiste a ver el eclipse total de sol acá en Chile. Entonces mi pregunta es, ¿cantaste el himno nacional? No canté el himno nacional, pero fue toda una travesía. Lo podemos contar en otro episodio, no hace falta que sea hoy, pero fue una travesía, es algo para contar a los nietos, eso seguro. Bueno, yo espero poder ver el de este año, que va a ser el 14 de diciembre en el sur de Chile, por allá por Temuco, Sí, la región de los lagos, la Araucanía. sí, en la Araucanía. Y sí, yo creo que ojalá vamos a cruzar los dedos, todavía no sabemos del todo si vamos a poder ir, pero tenemos toda la fe de que así va a ser y que vamos a poder disfrutar de este eclipse también, un año más. Y bueno, es justo de eso de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de eclipses, pero específicamente de eclipses solares. Así, para estar bien informado, bueno, en realidad no sé si bien informado, porque vamos a hablar mucho de historia, de cosas que se pensaban antes sobre los eclipses solares, cómo fuimos averiguando cosas y para qué sirven o para qué nos han servido los eclipses desde el punto de vista de la ciencia. Y por ahí hay varias historias entretenidas. Yo por lo menos encuentro que hay varias historias súper interesantes detrás de los eclipses. Bueno, yo creo que todos los eventos que son inusuales tienen muchas leyendas y muchas historias detrás de ellos. Es normal, nosotros ahora tenemos acceso a muchísima información, pero si pensamos antiguamente, la gente no conocía a otras personas que hubiesen visto eclipses, no estaban preparados para lo que iban a ver. Así que hay muchas historias alrededor de eso. Cierto, eso es cierto. Es muy raro que pase un eclipse por el mismo lugar muy seguido. Así que sí, esas son historias que se contaban de forma oral. Claro, al final se basaba como en la experiencia de los antepasados y también eran historias que tenían que ver muchas veces con un único evento que había sucedido. Entonces no podían generalizar tampoco porque sabían de la historia de uno, bueno, algunas civilizaciones conocían más, pero ya eran cosas mucho más lejanas. Y el evento en sí es muy impresionante, así que es normal que haya habido, digamos, mucha inquietud, por decirlo de alguna manera, alrededor de estos eventos. Claro, pues imagínate, de repente se oscurece todo de la nada. Qué susto. Sí, qué susto. Sí, es una sensación bien especial, así que ahí la vamos a poder vivir el 14 de diciembre, José. Crucemos los dedos para que Crucemos así los sea. dedos, sí. Ya, ¿y con qué vamos a partir? Yo creo que tú tienes la historia más antigua sobre los eclipses. Puede ser, puede ser. Se van a imaginar que esto va a ser una historia muy parcial, porque no vamos a empezar así como en el principio de los tiempos que podríamos. ¿Qué? Así como el Big Bang. Claro. ¿Así? Nunca tan atrás, Ya. pero cuando los primeros seres humanos vivieron en la Tierra, no, pero creo que algo que es importante señalar en este momento es que históricamente predecir eventos astronómicos siempre ha sido importante, porque las culturas antiguas vivían mucho en torno a lo que sucedía en el cielo, y el cielo, ya lo hemos dicho varias veces, marcaba su calendario, sabían si era época de cosecha o época de trabajar la tierra o época de guardar alimento porque se venía el invierno, época de para los nómadas de ir a otro lugar porque el alimento estaba en otro lugar, por ejemplo. Así que el conocimiento del cielo era muy importante. Y eso va de la mano con entender eventos que son extraños y que son atípicos. Y tenemos la suerte de que muchos pueblos ancestrales tenían mucho conocimiento del cielo y tenían mucho conocimiento porque acumulaban mucha información y eran capaces de guardar escritos por mucho tiempo y analizar esos datos. Pero incluso antes de eso, el primer registro que se conoce, o que al menos yo he encontrado en la literatura que se conoce de el primer registro no escrito, porque en este caso es un petroglifo, es un tallado en piedra, es de los celtas y está en Irlanda. Es un tallado muy bonito donde se ve una especie de conjunto de círculos concéntricos grandes y luego otro conjunto un poco más pequeño que está como un poco encima del grande.
Y los arqueólogos creen que eso representa un eclipse, porque un eclipse solar tiene que ver con el Sol y la Luna. Así que los arqueólogos identifican este petroglifo como un eclipse solar y lo datan del año 3340 a.C. Esa es como la primera representación gráfica que se conoce de un eclipse. Claro, pero seguramente, bueno, yo me imagino que tal vez ellos no sabían que era la luna. Esa es mi duda. No lo sé, habría que preguntarle a los arqueólogos, porque yo también me pregunto cómo los arqueólogos saben que son el Sol y la Luna. A lo mejor es una representación típica para estos astros, ¿puede ser? No lo sé, no sé nada de esto como para hacer ninguna afirmación al respecto. Sí, es solo que había visto por ahí que ya la interpretación más correcta se vino a dar mucho tiempo después. Por eso tenía la duda, pero bueno, podría ser. No hay mucha información de esas civilizaciones como para saber qué era lo que pensaban. Bueno, yo creo que de todas formas cuando tú ves un eclipse ves que hay algo pasando delante de otro algo, por decirlo así. Así que quizás sí tenían alguna noción de lo que estaban viendo. Otros por las historias, tal vez no. Tal vez no. Porque tiene una historia súper loca respecto a los eclipses. Sí, bueno, ahí vamos a llegar a eso. También hay otros registros de China, por ejemplo, del 2136 antes de Cristo. Y ya en China se sabe que intentaban predecir los eclipses o tenían algún sistema de predicción. Claro, eso ya es raro, o sea, que ya tuviesen un sistema de predicción para ese tiempo. Sí, a uno se sorprende porque el avance de la astronomía es bastante reciente en muchas cosas y a mí me sorprende que nos hayamos demorado tanto en darnos cuenta de ciertas cosas, siendo que 3000 años antes de Cristo o 2000 años y algo ya eran capaces de predecir eclipses. Es como, ¿qué nos pasó? Sí. ¿Qué nos pasó en el camino? Caímos en la perdición. Sí, ya, pero volvamos a la historia, esa de China, que es divertida. Bueno, hay un texto de China que dice lo siguiente. Dice, aquí yacen los cuerpos de Xi y Ho. Bueno, ustedes saben que nuestras pronunciaciones son lo que son. Aquí yacen los cuerpos de Xi y Ho, cuyo destino, aunque triste, era visible. Morir por no prever un eclipse que era invisible. Y si uno piensa en estas palabras, que son un poco poéticas, pero ahí utiliza la palabra prever. Bueno, y aquí también se tienen que imaginar que nosotros tuvimos que confiar en la traducción de otra persona, porque aquí ninguno de los dos habla chino, así que nos imaginamos que la traducción está bien. Pero de todas formas, en los textos donde se menciona esta pequeña frase, se habla de que efectivamente el hecho de que utilizaran la palabra prever habla de que ellos ya eran capaces de predecir de alguna manera. No tenemos, obviamente, a través de este texto ninguna capacidad de saber con qué precisión lo hacían, pero predecían. Y la historia dice que estos dos señores, Xi y Ho, que a lo mejor no eran señores y eran señoras, no tenemos ni idea, eran como astrónomos del emperador y su trabajo era efectivamente estudiar el cielo. Y parece ser que hubo un eclipse y ellos no avisaron. Claro, o sea, por lo que dice la historia, el emperador es como cuando uno dice se enteró por la prensa. el emperador se enteró que había un eclipse cuando la gente estaba caceroleando afuera para ahuyentar al dragón que se estaba comiendo al sol. Y ahí fue cuando se enteró que había un eclipse. Fue como, ¿pero cómo? No me avisaron. Nadie me avisó. Estos astrónomos de pacotilla de que había un eclipse. Y bueno, les costó la vida. Ese es el resumen. Sí. Oye, cierto. Pero estaba leyendo de esto y hay como una historia un poco raras. Porque, por ejemplo, habían algunos historiadores que dicen que al parecer el emperador ya les tenía mala a estos dos personajes y que buscó una excusa para poder ejecutarlos. Bueno, vamos a también hablar un poco de que los eclipses parece que eran excusas para muchas culturas, para muchas cosas. Sí. Sí, eso es verdad. Bueno, por supuesto también tenemos registros escritos de Egipto. Por supuesto, uno se imagina la cultura egipcia y uno dice, sabían tanto de astronomía. Y efectivamente hay registros, no realmente de lo que sucedía, pero hay dentro de ciertos textos se mencionan cosas como el cielo se tragó el disco solar, que bueno, la única interpretación que puede haber de eso es un eclipse, porque no conocemos ninguna otra cosa que pueda explicar algo que se trague el disco solar. Ahora,
yo creo que, no sé si lo hemos mencionado en algún episodio antes, pero lo reitero, lamentablemente no tenemos realmente una clara noción de cuánto los egipcios sabían de astronomía. Sabemos que sabían harto, pero en forma indirecta, porque todos los papiros, donde estaba, digamos, toda la parte científica de lo que ellos sabían, fueron quemados, y todo lo que sabemos es a través de pinturas dentro de tumbas o de cómo están posicionadas sus construcciones. Pero lamentablemente no tenemos la información real de qué tanto sabían, que obvio que sabemos que sabían harto, pero sería genial haber encontrado un papiro sobre eclipses, por ejemplo, pero no tenemos eso. Claro, por lo general son escritos de historias que pasaron durante eclipses lo que más hay. Y por ejemplo había otra historia de China, que encontraron una representación de lo que parecía ser un eclipse, o sea, eso es lo que se cree que es una representación de un eclipse solar, que estaba grabado en una caparazón de tortuga y que tenía una inscripción que decía: 3 llamas se comieron al sol y grandes estrellas se pudieron ver. Y estas 3 llamas era la corona, o sea, lo que habían visto era la corona solar, que es como la parte más externa del sol que uno puede ver. Y también aquí dicen: y grandes estrellas se vieron, que es porque se hace de noche, así que podían ver las estrellas. Pero eso estaba escrito en un caparazón. Pero aún está esta idea de que hay algo que se come el sol. Ahora que el José mencionó esto de que se hace de noche, no quiero tampoco como que la gente se imagine algo que no es. No se hace así como súper oscuro. Sí, no se hace de noche como que tienes que prender las luces de los edificios, digamos. Pero sí se pone como café el ambiente. Es un color muy raro. Y se ve luz, pero es una luz diferente. Es una luz a la que no estamos acostumbrados. Y efectivamente el cielo se pone como oscuro y se pueden ver estrellas, pero no es el cielo negro que uno ve en la noche, cuando no hay sol. Es diferente. Así que lo digo porque hay personas que de repente van a eclipses y dicen: ay, pero no se hace de noche como decían. No es lo mismo, no es lo mismo, no es de noche Sí, como con linterna. Pero se siempre alguien se oscurece. va a quejar, po. Siempre. Y va a cantar el himno. Digamos lo que digamos en este episodio, alguien se va a quejar. Eso no lo podemos evitar. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, hablaba de José de que habían muchos mitos y supersticiones alrededor de estos eventos. También tenemos que pensar que en la antigüedad el conocimiento estaba limitado a un grupo muy pequeño de personas. Y entonces la gente de la población tenía leyendas para explicar estas cosas. Y bueno, José dijo que en China era un dragón el que se comía el sol. Por ejemplo, en India había un dios que se llamaba Raju. Ah, el de la cabeza, ¿o no? ¿El de la cabeza? ¿Qué Sí, cabeza? la cabeza, que a alguien le cortan la cabeza y que se trata de comer el sol. Pero no puede, porque como es una cabeza, el sol sale por el otro lado. Sí, po, que se hace inmortal, pero le cortan la cabeza y es una cabeza inmortal. Ah, Y que y se por trata de eso, tragar el sol. por eso probablemente en las representaciones gráficas de Raju, como que solo tiene parte de arriba, no tiene parte de abajo. No había pensado, pero probablemente debe tener que ver con eso. Y bueno, también en los países nórdicos habían 2 lobos que querían comerse al sol y la luna. Y bueno, ya dijo José que en China, por ejemplo, caceroleaban. Y parece que eso era algo común en algunas culturas. Cuando sucedían los eclipses, lo que hacían era salir a hacer mucho ruido para ahuyentar a esos seres malignos, entre comillas malignos, que querían hacer desaparecer su sol. Y a mí lo que me parece fascinante es la alegría de la gente porque lo lograban. Ellos no sabían que el sol no se iba a ir a ninguna parte. Entonces yo me imagino la satisfacción de toda esa gente con susto haciendo mucho ruido para que estos seres se fueran y dejaran al sol vivir. Y de repente lo lograban y el sol volvía y se deben haber sentido como tan felices. Como que me imagino que debe haber sido un momento de fiesta después de eso. Esto es totalmente cosecha personal, ¿eh? Porque no tengo idea de si después pasaba. Pero leyendo esto yo me imagino que debe haber sido algo así. En Babilonia, por ejemplo, en Babilonia tenían mucho conocimiento astronómico, así que podían predecir estas cosas muy bien. Pero desde el punto de vista sociológico, por decirlo así, los eclipses predecían la muerte del rey. Así que lo escondían. Claro, y también habían cosas como extrañas, así como si había un eclipse predecía la muerte del rey, pero si se veía Júpiter se salvaba, por ejemplo. ¿Qué? Habían como reglas así medias Qué como raro. rebuscadas. Y
habían como definido unas especies de rituales que eran como para que hubiese un rey transitorio. Entonces, para que no se muriera el rey de verdad, hacían como una coronación especial, como a una persona X que iba a ser rey, y entonces esa se moría, no el rey de verdad. Ya, eso aclara mucho porque yo en algunas partes leía que escogían a alguien así como un jardinero, como el jardinero del rey, y decía, ya, ahora tú vas a ser rey, por ahora, porque se viene el eclipse y necesitamos matar al rey. Esa era la razón, pero también leí que lo utilizaban para hacer golpes de estado, porque podías justificar en el fondo que el rey muriera naturalmente. Una Claro. señal divina para matar al rey. El eclipse había matado al rey y ya está. Había escuchado una historia de que en una de estas historias cuando reemplazaban al rey por otra persona, el reemplazante había quedado al final, porque habían matado al rey de verdad. Sí, yo también leí esa historia. Parece que lo hacían también para poder tener control algunas personas sobre, porque obviamente si ponías a una Ah, persona que no era de ese ambiente, la podías controlar políticamente. cierto. Necesitaba ayuda. Entonces era Claro, una hay un forma fin fácil. político ahí. No, sí, esto de los eclipses es todo un tema. Bueno, dicen, no sé si el José encontró lo mismo, pero de lo que yo leí es que fue Anaxágoras el primero en tener una noción. De qué es lo que pasa durante un eclipse? ¿Cuál es el origen? Claro, fue como en esa época que ya se empezaba a hablar de que los eclipses tenían que ver con luces y sombras. Parece que los sabios de esa época, Anaxágoras y otros, ya habían empezado a entender más o menos esta especie de juego de hay una luz y algo lo tapa y se genera una sombra y Ujú. luego vuelve a aparecer la luz. Y esto ya estamos hablando de 500 años antes de Cristo, me parece impresionante. No sé, estas cosas históricas siempre me parecen tan geniales que supieran tantas cosas. Y tenemos que, a pesar de que los babilonios utilizaban los eclipses para matar gente a destajo, parece, ellos hicieron un trabajo gigantesco porque guardaban los registros de eventos históricos. Y se sabe que guardaron los registros por lo menos durante 7 siglos. 7 siglos estuvieron anotando eclipses. Y fue gracias a eso que se pudieron empezar a predecir, porque de tener tantos registros se empezaron a dar cuenta de que había cierto nivel de periodicidad. Igual encuentro extraño eso. Bueno, me parece raro. ¿Que se hayan dado cuenta? Que hayan podido predecir los eclipses solares. Me imagino que deben haber podido predecir muy bien los lunares, pero los solares no lo sé. Porque eso es difícil que se repitan. No tienen un periodo realmente. En un lugar fijo. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero el hecho es que si hay registros como de eclipses solares predichos, o sea, sí tenían cierto grado, Mm, eran capaces de predecir de alguna forma. Así que sí, yo creo que es difícil un poco entender cuál es toda la lógica detrás de sus predicciones, pero de ujú. que las habían, las habían. Y de ahí nace el famosísimo ciclo de Saros, que es el famoso ciclo de 223 meses, que son más o menos 18 años, y que lo que ellos calculaban es que en ese periodo habían alrededor de 38 posibles eclipses. Y Mm. entonces eso se repetía y el ciclo de Saros tiene por supuesto error, porque ellos no entendían esta combinación de movimientos, pero sí lograban dentro de todo hacer unas predicciones bastante certeras, sobre todo pensando en la época en la que estamos. La genialidad que tuvo Anaxágoras, se supone, que es que fue Se el... Se supone. supone. Aquí yo nunca sé. Estas cosas uno nunca sabe Sí, no por conocimos a completo. Anaxágoras, no No, estábamos claro. ahí. Claro, yo no lo conocí. Yo no hablé con él. Bueno, ayer soñé con Anaxágoras y me dijo que él fue uno de los primeros en comprender que los astros eran como esferas, así como esferas rocosas, y que la luna no tenía brillo propio, sino que era opaca. Y de esa forma se imaginó que lo que pasaba durante un eclipse era que la luna se ponía frente al sol y que ahí tapaba la luz del sol. Y eso era lo que producía el eclipse al final. Pero unos 100 años antes, también de estas personas de Grecia, una muy famosa es Tales de Mileto. De estas. Sí, de estas. Es que siempre salen estos mismos griegos. Ah, pero quiero Anaxágoras, Tales de aprovechar de Mileto. decir algo. Quiero ¿Sí? aprovechar de decir algo, porque una auditora nos escribió preguntándonos ¿Qué? si teníamos algún problema con Einstein, porque cuando lo ¡Ah! mencionábamos, que salía en todos los episodios, nos reíamos.
No tenemos nada en contra de él, solo nos da risa, porque siempre salen los mismos nombres y entonces como que da risa. Claro, Pero no tenemos sí. nada en contra de esta gente. Bueno, no sé si con Einstein, pero... Digamos que no. Ya, pero vuelvo a Tales de Mileto. Que hay una historia muy, muy interesante, que es que unos 600 años antes de Cristo, así como 580 antes de Cristo, 590, había una guerra entre lidios y medos. Y hay un historiador que se llama Herodoto, que cuenta que la forma en que terminó la guerra fue que durante una de estas batallas el sol se oscureció a pleno día. Y que eso lo tomaron como una señal de que deberían detener esa guerra. Y un eclipse habría producido la paz, un eclipse solar. Pero también este historiador cuenta que había una persona que había predicho este eclipse, que fue Tales de Mileto. Y aquí hay un montón de discusión de cómo fue que pudo predecir Tales de Mileto que iba a haber un eclipse. Por lo general, o sea, por lo que he visto, la mayoría de los historiadores concuerdan en que fue accidente, que fue coincidencia, nomás. Mm, Porque dijeron que incluso usando el conocimiento de los babilonios, ahora, o sea, solamente usando eso, era muy difícil poder predecir que iba a ocurrir un eclipse en ese lugar. Como para que lo haya hecho esta persona sola. O sea, para que lo haya hecho Tales de Mileto. Pero encontré interesante esta historia de que un eclipse acabó con una guerra. esa no la sabía. Buena historia. Y hablando del conocimiento de los babilonios, hay algo de lo que a mí siempre me gusta hablar, que se llama el mecanismo de Antiquitera, que es la primera calculadora mecánica de la historia. En el fondo es un conjunto de engranajes que se data del siglo II o siglo III antes de Cristo. La encontraron en el fondo del mar y llevan tiempo investigándola. Y resulta que los engranajes predicen eventos astronómicos, entre ellos eclipses. Todavía no se sabe bien cómo funciona exactamente la calculadora y además, por razones obvias, está en un estado pésimo. Así que yo creo que nos vamos a demorar en poder entender bien cómo funciona. Pero yo me imagino que esta calculadora lo que tiene dentro es justamente todo el conocimiento de los babilonios y un par de siglos más, porque en el fondo cada engranaje representa un poco el movimiento de un astro. Y a mí lo que me sorprende de esto, y lo sigo repitiendo, es que ellos no entendían cómo funcionaba ni siquiera el sistema solar. Así que en el fondo es como que igual lo tenían ahí. Quizás estaban buscando un patrón de cierta Claro, forma, pero de la forma en que lo estaban haciendo igual estaban cerca, en ese sentido. sí, yo creo que si uno se imagina lo que sabían y que hayan logrado que estos engranajes giren y que hayan sido capaces de predecir qué iba a suceder, me parece impresionante. Y yo creo que cuando entendamos bien eso, creo que vamos a tener mucho más claro qué es lo que sabían y qué no. Porque siento que ahí es donde está como el cálculo metido, dentro de la calculadora. A ver si sacan más papers del mecanismo Antiquitera. Pónganse las pilas, equipo del mecanismo Antiquitera. No, pobre gente, debe ser súper difícil. Yo de verdad no entiendo cómo lo hacen. Yo lo veo y digo, pero ¿cómo pueden hacer algo con esto? Me cuesta pensarlo en realidad. Con lo viejo que está y lo deteriorado. Sí, yo los invito a buscar en internet. Hay unos videos de radiografías que les han tomado. Entonces ven las distintas capas del mecanismo porque no lo pueden desarmar. Súper interesante. Ya, y con esta última historia, ahora nos vamos a una pausa. Para después seguir con la historia, pero aquí ya vamos a entrar más a hablar de la ciencia. O por lo menos de intentos de entender lo que estaba pasando y las nuevas cosas que comenzaron a descubrir las personas que estudiaban los eclipses. Así que vamos y volvemos. ¿Sabías que 2 días después del hundimiento del Titanic, el 17 de abril de 1912, hubo un eclipse de sol? Este eclipse fue anular en la mayor parte de los lugares, pero en España y Portugal fue un eclipse total. Y ya estamos de vuelta para seguir hablando un poquito de la historia de los eclipses antes de adentrarnos a la ciencia. Nos quedamos con el mecanismo de Antiquitera, siglo II o III Sí. antes de Cristo. Oye, pregunta así para la gente que vaya a buscarlo después. ¿Cómo se escribe Antiquitera? Se ¿Cómo lo escribe leerías? ¿Cómo lo leerías en español? Antifitera, Antifitera, con C. ¿Qué? Anticitera.
por si acaso. Tampoco sé si se pronuncia así, pero bueno. Sí, en mi cabeza estaba como antichitera o algo así. No sé por qué. Sí, Y yo tal no vez estoy sé. poniendo letras entre medio. Yo le digo antiquitera, pero la verdad es que no sé cómo se dice. Yo tampoco. Ah, ya. Ahora, no sé, yo voy a dar un salto grande. Es Porque que en la historia de la astronomía, igual más o menos uno se pega siempre este salto, sí, como de 17 siglos, así como de golpe. claro, el salto de siempre de 17 siglos. Aquí donde viene de nuevo. Y en este salto de 17 siglos, llegamos de hecho a 1715. Que son más de 17 siglos, son De como hecho, sí, 19. desde el punto que quedamos, cierto. ¿Y ahí qué es lo que pasa en 1715? Que ya en este tiempo teníamos lo que una vez se aprende en el colegio, o no sé, o uno puede leer después, que es la ley de gravitación universal de Isaac Newton. Y también teníamos las leyes de Kepler, pero ahora ya teníamos un entendimiento un poco mejor. Y con eso podíamos describir las órbitas que hacen los planetas alrededor del Sol y también la Luna alrededor de la Tierra. Y una persona llamada Edmond Halley, que una vez hablamos de él en un episodio de los chascarros científicos. Edmond Halley puso a prueba la teoría de Newton, la ley de gravitación universal, intentando predecir un eclipse que iba a pasar por Londres. Ya se sabía que iba a pasar por Londres, pero lo que quería hacer Edmond Halley era predecir la hora precisa. Ujú. Y, de hecho, tuvo unos minutos de error, pero la chuntó muy bien. Y también dibujó un mapa, como estos típicos mapas que uno dibuja de por dónde pasa la sombra del sol. Eso fue un mapa que dibujó Edmond Halley. Me da risa el José, el típico mapa que uno dibuja. Habla por ti, Ah, José, yo no bueno, dibujo sí. nada. Bueno, pero el típico mapa que uno ve dibujado de los eclipses, que es como por aquí pasa la sombra del sol. Que si uno busca eclipse de sol, mapa o totalidad, uno encuentra una franjita que cruza el globo terráqueo. Ujú. Entonces Edmund Halley hizo uno de esos mapas, está dibujado y uno lo puede encontrar. Y una cosa que me pareció interesante de Edmund Halley era que ahora su herramienta que tenía a disposición, que era la ley de gravitación universal, era tan precisa que llegó a darse cuenta de que el momento en el que estaban ocurriendo los eclipses se estaban desfasando respecto a los que habían Mm, ocurrido a los que habían ocurrido en la antigüedad. Y dijo que habían dos opciones, o que la luna se estaba acelerando y con eso se estaba alejando, ujú. o que la Tierra estaba rotando más lento que antes. Y que de hecho es más o menos eso lo que pasa. Que la Luna se va alejando de a poco y que la Tierra va reduciendo su rotación. Igual cálmense, cálmense. No es que nos vayamos a dar cuenta. No, no, pero me pareció curioso que se diera cuenta. O sea, el efecto es muy pequeñito, son minutos de diferencia comparado con miles de años de observación. Ujú. Pero eso es curioso. Igual parece que fue Kepler, ¿no? Como la persona que le dio una explicación aceptada de los eclipses a la gente, ¿o no? Eso Uy, no tenía lo sé. entendido yo, que fue Kepler el que finalmente explicó esta relación entre el Sol y la Luna y que Mm, efectivamente era la Luna que pasaba por delante del Sol, que bloqueaba su luz, se veía oscuro y luego seguía avanzando. Eso fue un poquito antes. sí, sí, eso fue de haber sido como unos 20 años antes, o tal vez 30 Ujú. años antes. Pero hay otra cosa que dijo Kepler en ese tiempo. Que cuando ocurre un eclipse solar, un eclipse total de sol, específicamente, uno puede ver la corona del sol, que es esta parte que está como sobre la atmósfera del sol o sobre la superficie que está a millones de grados. Y es una cosa muy tenue que solamente se puede ver durante estos eclipses. Y Johannes Kepler pensaba que estas eran llamas rojas, pero que salían desde la luna durante el eclipse. Y que era porque la luz interactuaba con la atmósfera de la luna, que hoy sabemos no tiene atmósfera, pero Igual era un buen intento. sí, en realidad no hay cómo saber que pertenecían al Sol, porque uno siempre lo veía en el eclipse nomás. Claro. Y si pensabas que la luna tenía atmósfera, tenía cierto sentido. Sí, De haber pensado que eran cosas como auroras, así como muy claro, como una gigantescas o aurora, algo así. ¿cierto? Y bueno, finalmente fue un astrónomo que se llama, bueno, aquí vamos a hacer lo de las pronunciaciones de nuevo, que se llamaba Giacomo Filippo Moraldi. Yo creo que tu Perdón, me equivoqué. pronunciación está mejorando. Giacomo Filippo Maraldi, ahí sí, Ah. que fue quien propuso que esta aura que rodeaba el Sol durante el eclipse pertenecía al Sol, que no era de la Luna, sino que era del Sol. Ujú.
Y después, unos años más tarde, como en el 1809, por ahí, Ujú. fue un español que se llamaba José Joaquín de Ferrer, que le puso nombre, que le puso corona. Porque Mm. él escribió en un texto, aquí dice, el disco solar aparece definido, muy oscuro, en contraste con la corona luminosa. Bueno, y la corona hoy en día se sigue estudiando en los eclipses. O sea, sigue siendo como una fascinación de ciertos científicos poder estudiar también esta corona que se ve a simple vista en los eclipses y que si no tienes que utilizar como un coronógrafo, que es un Claro, instrumento especial para poder observar la corona. claro, que es para tapar el sol al final. Es para hacer un eclipse de mentira. Sí, sí. Bueno, y también para las fotos. Para las fotos es muy bacán la corona. Porque siempre los eclipses se llena de fotos del eclipse con la corona alrededor. Es que se ve muy bonito. Sí. Y bueno, otra de las cosas que a la gente le gusta ver durante un eclipse, además de la corona, son las perlas de Bailey. ¿Has visto fotos de las perlas de Bailey, Elise? Sí, sí, he visto fotos. No son fáciles de ver a simple No, vista las perlas de Bailey. Hay que estar como... Es que pasa todo muy rápido en el eclipse. claro. Y ahí, en el caso en el que se descubrieron, ya era viendo con telescopios. Ujú. Porque, bueno, las perlas de Bailey deben su nombre a un astrónomo británico llamado Francis Bailey, que las descubrió en 1836. Y ya en este tiempo, la gracia era que habían buenos telescopios y buenos filtros solares. Ujú. Así que ahí ya podía ver con más detalle lo que pasaba durante el eclipse. Y bueno, él descubrió esto en 1836, en mayo, en un Ujú. eclipse que pasó por el Reino Unido. Y a él le llamó la atención de que nunca nadie hubiese descrito estos brillos que aparecían durante un eclipse solar. ¿Y qué es lo que pasa? Que a medida de que la luna va tapando al sol, en el contorno de la luna comienzan a aparecer unos puntitos luminosos que parecen perlas. Y a veces pareciera que la luna con el contorno del sol forma una especie de brazalete o a veces forman un anillo de diamantes. El anillo de diamante sí es más fácil de ver, porque es como un brillo como grande en un punto nomás. Pero las Ujú. perlitas son mucho más chicas. Sí, sí, eso es difícil. Y Bailey asoció correctamente estos brillos, estas como perlitas, a que eran montañas en la luna, que era la geología de la superficie lunar, Ujú. que en algunas partes pasaba más luz y en otras pasaba menos luz y creaba esta especie de destellos concentrados en el contorno de la luna. Y bueno, como para poner en contexto quién era Francis Bailey, él fue uno de los fundadores de la Sociedad Astronómica Real de Gran Bretaña. Siempre salen estas historias, cuando uno lee sobre astronomía siempre aparece la Sociedad Real Astronómica del Reino Unido. Sí, nosotros también la hemos mencionado harto. Es otra de las cosas que salen mucho. También. Podemos hacer como un episodio sobre todas las cosas que repetimos mucho en los episodios. Claro. Y también en algunos casos pareciera como un logro, no sé si te ha pasado, que de repente dicen tal persona tal año fue nombrada miembro honorario de la Sociedad Real. Bueno, es como nuestra Academia de Ciencias, ¿no? Se supone, más o menos. Claro. José, ¿y cuándo se pudo tomar por primera vez la foto de un eclipse? La primera fue en 1851. Por una Ujú. persona llamada, ya aquí de nuevo estas cosas que me cuestan mucho pronunciar, Johann Julius Friedrich Berkowski. Espero haberlo dicho bien. Y que tomó una foto en julio de 1851, del primer eclipse. Pero lo que más me impresiona de esta historia es la técnica que usaban, porque es una técnica que se llama daguerrotipo, una técnica antigua de fotografía, en la cual para revelar la foto usaban una especie de vapor de mercurio, que hoy sabemos que es tóxico. Tóxico. Sí, y hay historias de fotógrafos que no sé, que dicen se volvían locos. Fotógrafos que usaban este tipo de técnica. Seguramente porque se habían intoxicado con mercurio. Claro. Bueno, todo sea por la fotografía perfecta. Ah, yo estoy segura de que hartos astrofotógrafos estarían de acuerdo. Dirían, merece la pena. Merece la pena intoxicarse. No, qué mal. Y dentro de descubrimientos hechos en eclipses en el Sol está otro que fue hecho por el astrónomo francés Pierre Janssen. Aquí no sé cómo se dice. Tú sabes cómo decirlo mejor, Elise. No sé, José, debe ser algo como del estilo
Pierre Janssen o algo así. Ya, pero aún así suena mucho mejor que lo que acabo de decir yo. Pero no sabemos si está bien tampoco. Pero suena más francés. Sí, eso sí, estoy de acuerdo contigo. Ya, bueno, ¿qué fue lo que hizo Pierre? Él observó un eclipse solar total desde Madrás, en la India. Y la gracia que tenía este eclipse es que fue el primero que observaban desde la teoría de Kirchhoff y de Fraunhofer de las líneas espectrales del Sol. ¿Ya qué son esta cosa las líneas espectrales? Es que el José se tiró con un montón de nombres Sí. que necesitamos explicar. Y a todo esto, antes de que vayamos a Kirchhoff, ¿en qué año fue esto? Esto es en el 1868. O sea, en 1868 este tal Pierre se fue desde Francia hasta la India para observar un eclipse, Sí, para hacer un experimento. claro. ¿Nos puedes adelantar si volvió vivo? ¿Alcanzó a volver vivo? Sí, Porque sí es como... volvió. Ah, ya. Porque en esta historia es típico que alguien se muere en el camino. Ya, ok. No, sí Por lo volvió. menos sabemos que volvió. Ya. Pero, ¿tú querías explicar lo de las líneas? No, yo no dije que quería explicarlo. Yo dije, hay que explicarlo. Ya, sí, pero ya. Yo no voy a explicar lo de los otros nombres que mencioné ahora, pero lo expliquemos en otro episodio. Qué tramposo. No, Estoy está haciendo bien, la está trampa. bien. No, Es que si está no, bien. vamos a estar Sí, es mucho tiempo mucho. hablando. Sí, es mucho. Sí. Sí. Pero lo que va pasando es que la luz que emite el Sol, cuando va pasando por su capa más externa, los átomos que se encuentran ahí, como la atmósfera solar, absorben luz del Sol. Ujú, Y la luz que absorben es muy específica. O sea, solamente absorben ciertos tipos de luz con ciertas cantidades de energía. ujú. ¿Ya? Eso por una parte. Lo otro que sabemos es que cada luz con distinto tipo de energía corresponde también a un distinto tipo de luz que uno observa, que puede ser distinto color o puede Ujú. ser distinto tipo en el sentido de que pueden ser rayos ultravioleta o infrarrojo. De esa forma se van separando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si uno hace pasar la luz del sol por un prisma, uno separa la luz del sol en todos sus colores Ujú. y ahí uno puede ver que hay algunos colores que tienen brillos más débiles o más intensos que otros. Y eso se debe a la interacción de la luz del sol con estos átomos que están en la atmósfera solar, que absorbieron un poquito de luz y hacen que ese color se vea menos brillante cuando uno ve este como arco iris del sol. Pero para eso hay que verlo de forma muy detallada. O sea, la luz que no nos llega, digamos, que hace que se vea como más opaco, como menos brillante, es la luz que se quedó en las capas externas del Sol. Claro, o que se encontró con un átomo Chocó y con después, algo. claro, es como Claro, que choca chocó con con algo y ya no algo. llega hacia nosotros. Y el tema es que podemos saber qué es ese algo. Claro, y al medir esa luz podemos saber qué fue, porque es súper específico el tipo de luz con el que interactúan. Porque acordémonos que ya hemos mencionado anteriormente que los átomos tienen como huellas dactilares, que tienen que ver con los niveles energéticos de la luz que pueden emitir y de la luz que son capaces de absorber. Entonces, Cierto. ahí Sí. está como la huella dactilar, en el fondo, esa luz menos brillante forma parte de esa huella dactilar de ese átomo o ese conjunto de átomos que hay en esa capa. ¿Y qué fue lo que encontró Pierre con esto? Lo que hizo, que fue algo raro, porque los astrónomos en ese tiempo pensaban que la única forma que podían usar esta teoría Ujú. con el Sol era durante un eclipse, porque ahí podían ver mejor la atmósfera. Así que durante un eclipse, Pierre pasó la luz del Sol, que al final era la luz de la corona, por algo que se llama un espectroscopio, me costó decirlo, que es la que separa la luz en todos estos colores para ver el efecto de los átomos en la atmósfera del Sol. Y se dio cuenta de que había una característica nueva, que parecía que había un átomo diferente a cualquiera que se hubiese descubierto antes. Ujú. Y ahí fue cuando se descubrió el helio. Y se descubrió por primera vez en el Sol. Porque de hecho helio viene de Helios, que es el dios Sol. O sea, Ujú. tiene relación con el Sol mismo. Así que este es un átomo que se descubrió por primera vez en el Sol. Bueno, después se dieron cuenta que podían observar este elemento sin la necesidad de un eclipse. Pero eso se dieron cuenta después. Y bueno, aquí la historia también cuenta que hubo otro astrónomo que se llamaba Norman Lockyer, que también observó lo mismo. Eso es bueno, porque si dos personas observan el mismo evento, ahí uno puede confirmar de que
no hay contaminación de, no sé, de algún sesgo o de datos. Y que los dos finalmente fueron a la Academia Francesa de Ciencias a presentar sus resultados ese mismo año. Por eso sé que volvió vivo, porque después volvió a Francia. Volvió. Está bien. Sí, Qué interesante igual, como el segundo átomo más abundante del universo. cierto. Y igual se eso. demoraron en encontrarlo. Sí, sí se demoraron harto. Bueno, así con la historia de los eclipses, pero este es solo el primero de 2 episodios. Vamos a hacer otro episodio de eclipses donde vamos a explicar bien en qué consisten y vamos a mencionar, por ejemplo, el famosísimo experimento de Eddington, que seguro que muchos de ustedes están esperando, pero lo vamos a contar en el próximo episodio. Sí, así que a aguantarse. A aguantarse las ganas para el otro episodio. También tenemos historias interesantes para ese. Sí, sí. Y tenemos algunos mensajitos que nos han dejado algunas personas. Entonces voy a leer el primero, que es de Sole Andreu. Y dice, y Sole ya sabe que ya la mencionamos, en realidad, sin nombre, Sí. pero dice: hola, espero que estén bien. Les escribo porque quería saber si van a hacer el capítulo hablando sobre nuestro queridísimo amigo, y lo pone entre comillas, Albert Einstein. ¿Por qué siempre sale al baile? Como que siento que no les gusta mucho. Jaja. Cada vez que los escucho nombrarlo, siento que es como ese compañero que siempre tenía la respuesta de todo y uno lo miraba con cara de sí, sábelo todo. Ja, ja, ja. Me encanta Ay. el podcast. Si mi papá estuviera vivo, yo creo que también Oh. lo escucharía. Les mando un abrazo grande. Bueno, nosotros también te mandamos un abrazo Sí, un grande. abrazo para ti también. Primero, yo también quiero decir que yo creo que si mi papá estuviera vivo, también me gustaría que escuchara el podcast. Y lo de Albert Einstein es lo que decíamos al principio. Hay nombres que se repiten siempre y que nos da risa, pero bueno, ¿por qué siempre sale al baile? Bueno, es que es que lo que nos entregó siempre sale al baile. Está siempre como involucrado en todo. Por eso siempre lo mencionamos. Y quizás sí, quizás es un poco como el compañero sabelotodo. Es como el científico que nos entrega como esta teoría que está siempre como detrás de tantas cosas. Pero yo creo que sí, probablemente alguna vez vamos a hacer un episodio de él y ahí ya nos tendremos que poner más serios y no reírnos, José, nada que ver. ¿Qué? ¿Pero por qué? Me gusta reírme. Y ahora estaba pensando que de hecho en la parte 2 del episodio de Eclipses vamos a hablar de Albert Einstein. Es verdad. Ay. Así que va a salir de nuevo. Ya lo sabemos, ya sabemos que va a salir otra vez. Bueno, también nos llegó otro mensaje de Alfredo Navarrete. Yo sé que él es fiel seguidor porque nos escribe mucho. A veces nos escribe cuando estamos en lives que no son de juego de ciencia y nos hace preguntas. O nos Sí, escribe siempre también nos por las redes escucha. sociales. Y bueno, lo que nos dice Alfredo es: gracias por hacer el episodio del chocolate. Me dio mucha hambre y me ayudó con mi tarea de los mayas y aztecas. Así que mira, ahí estamos ayudando a hacer tareas ahora. Estamos dando un servicio a la comunidad. Después dice: gracias, me gasté 300 pesos en un queque de chocolate en la panadería. O sea, de verdad le dio hambre. Que es imposible que no te dé hambre. Y después dice: postdata, solo una sugerencia, un episodio de virus y bacterias. Uy, qué Acá- difícil. Sí, pero me interesa mucho eso, pero siento que primero me tengo que leer un libro. Sí, yo creo que vamos a tener que estudiar. Sí, Cuando tomemos el receso de verano. sí, yo sé que hay un libro bueno que se llama Yo contengo multitudes, por si a alguien le interesa aprender sobre bacterias. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos mandan estos mensajitos y aprovechamos de recordarles que ahora nos pueden ayudar en Patreon y así nuestro podcast va a seguir y va a ser cada día mejor. Le vamos a poner cada vez más empeño, que se lo ponemos igual, ¿ah? No se sientan obligados. Y para eso pueden ir a patreon.com/jugo de ciencia. Bueno, y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, como lo hicieron Sole y Alfredo, somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O también pueden escribirnos directamente a jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que este episodio les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Chao!